Hola a todos y bienvenidos a Leyes sin Estrés. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí para explorar juntos el fascinante mundo del derecho, sin complicaciones ni estrés. En este canal, nuestro objetivo es desmitificar las leyes y hacerlas accesibles para todos. No necesitas ser un experto legal para entender tus derechos y deberes. Vamos a tratar temas legales de una manera fácil, amigable y sin jergas complicadas. Además, proporcionaremos recursos prácticos, consejos legales y respuestas a preguntas comunes. Así que, si alguna vez te has preguntado sobre tus derechos en situaciones específicas, este es el lugar para estar. Este canal es un espacio interactivo. Queremos escuchar tus preguntas y comentarios. ¿Hay algún tema legal que te cause estrés? Déjanos saber y lo abordaremos en futuros episodios. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, buenas tardes a la hora que nos escuchen, muchísimas gracias. Y bueno, estamos otra vez aquí en el podcast de Leyes sin Estrés. Para el momento que estamos grabando esto, créanme que hace mucho frío en la Ciudad de México, que es en donde estamos. Y es un gusto y un placer enorme que esté conmigo un gran amigo, pero sobre todo una persona que me ha permitido observar el derecho desde una perspectiva científica. Para los que más o menos nos siguen, saben y hemos expuesto que el derecho es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Es una ciencia que, digamos, tiene ciertos niveles de error. Y hoy el que nos acompaña es una persona que maneja ciencias exactas. Ha sido un honor y de verdad un apoyo gigantesco en varios temas en los que hemos trabajado. Y nuestro amigo Mauricio Reséndiz Zamudio, buenas tardes, buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, amigo, muchas gracias y gracias por invitarme a este espacio. Es un gusto, espero que sea esto parte de un inicio en el podcast contigo, porque creo que es importantísimo, ya estaremos tocando el tema. Es súper importante tu materia, la parte de las ciencias en el derecho, y creo que va a ser muy interesante cómo vamos a abordar el tema de tu materia aquí. Para todos los que nos escuchan, voy a hacer solamente una pequeña referencia a quien nos acompaña. Mauricio es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. No quiero que esto se escuche como si fuese un tema de conferencia, porque generalmente no lo hacemos así en el podcast, ¿no? Pero de verdad, Mauricio tiene credenciales para platicarnos de lo que vamos a platicar. Tiene una maestría en investigación criminal, tiene un doctorado honoris causa por la Academia de Peritos en Ciencias Forenses, una certificación como investigador forense, una certificación en el estándar de competencia, y ahí le voy a parar, Mau, porque si no, nos vamos a aventar media hora con tus acreditaciones, que de verdad, para los que nos escuchan, son muchas. Pero más importante que eso, a mí Mauricio me ha dado la oportunidad de conocer al hombre, la persona. En este ambiente, bueno, hay muchas cosas inadecuadas, pero Mauricio es de estas personas que aún tiene mucho respeto por la palabra. Él me ha comentado, hemos trabajado juntos, y todo lo que me ha dicho tal cual lo ha cumplido siempre en tiempo y forma. Esa es la razón por la cual hoy lo invito a estar acompañándonos aquí. Y Mauricio, recordarás que en algún momento platicamos sobre la importancia de las ciencias forenses en el derecho. Y me gustaría que nos comentaras cuál es tu perspectiva al respecto de esta parte. Bien, yo creo, amigo, fíjate que reflexionando en este tiempo que hemos estado trabajando y que hemos platicado, precisamente considero que el lado humano debe estar muy ligado a esta circunstancia de investigación, porque al final de cuentas, como bien lo dices tú, estamos inmersos en un medio que es el derecho y es eminentemente social. Entonces siempre tiene cargas precisamente de bienestar, de tristeza, de logros, de derrotas, porque al final del camino todos somos personas las que están inmersas, los abogados, los especialistas, etcétera, pero se concibe la circunstancia de una postura muy incierta, que es la justicia, considero yo. ¿Por qué? Porque es un abstracto precisamente social en donde se ha llegado a generalizar pues cada quien lo que le toca y lo que le corresponde y todos somos felices, ¿no? Pero conlleva una circunstancia de valorar pues qué es lo que me toca a mí y qué es lo que yo quiero, ¿no? Que son cosas muy diferentes. En ese sentido,
la ciencia es como un bálsamo dentro de esta circunstancia del enfrentamiento entre lo que es la autoridad, que es la que se encarga precisamente de manera general de decirnos esto está bien, esto está mal, y si está mal, hay que castigarlo, ¿no? Lo voy a resumir en ese sentido, yo sé que es muy amplio, pero para que entendamos cuál es la función precisamente de los expertos. En este caso, como lo decía, la ciencia viene a dar ese parámetro para que todos estemos en un ambiente de manera, pues de cierta forma equitativa, que permita a todos conocer y buscar una verdad, que es lo que se llega a perseguir en esta situación jurídica, en donde, oye, yo quiero que me hagan justicia a mí, ¿no? Porque yo soy una víctima. Pero ¿qué tal si el factor humano interviene tanto que tal vez la persona que tú crees que realizó el acto que a ti te afectó, tus intereses materiales o a las personas con las que convives, pues no sea la persona que tú dices, ¿no? Por alguna razón o por alguna circunstancia. Entonces, el utilizar la ciencia desde hace bastante tiempo nos permite crear un debate, ¿no? Un debate que puede ser reafirmado o puede ser contradicho de alguna manera. ¿A qué voy con esto? Pues precisamente la ciencia nos otorga esta facilidad de ir con un experto, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo este problema, ¿no? Necesito determinar esta situación, saber qué es este objeto o qué pasó en términos generales, y ya de ahí el experto, de acuerdo a sus materias, va a auxiliar a encontrar esa verdad y a decir, mira, esto se puede comprobar, esto no se puede comprobar, porque también la ciencia no es absoluta, ¿no? Esa es una de las ventajas. Al no ser absoluta, nos permite precisamente buscar más respuestas ante las interrogantes que se nos puedan ir dando en un proceso, en este caso jurídico. Ok, ¿Cómo Mau, ves? fíjate que para los que nos escuchan, Mauricio lo que hace es reconstruir el hecho. Tú corrígeme si voy mal, ¿no? Uh-huh. Uno de los puntos más difíciles que nosotros como abogados tenemos que analizar es cómo le probamos al juez, cómo le probamos incluso a la autoridad del Ministerio Público, qué hicimos, o qué es lo que hizo, o qué es lo que probablemente no se hizo. Y aquí entramos en una enorme disyuntiva. A veces el Ministerio Público solamente busca el delito y está mal, porque realmente no tendría por qué buscar solo el delito, pero digo, así lo dice la Constitución. Uh-huh. Debe buscar la verdad o medianamente esclarecer, así lo que dice la Constitución, dice que tiene que esclarecer el hecho. En esta parte, ¿cuál es la complicación que has tenido tú como perito para poder llegar a este punto en donde choca el buscar al culpable por parte del Ministerio Público, el defensor que busca destruir todo lo que hace el Ministerio Público y al mismo tiempo tratar de acercarse a todo lo que tú o tu ciencia puede demostrar? ¿Cómo es que estos como tres factores, porque también está la víctima, que podría ser un factor también, cómo es que tú empalmas estas condiciones o estas características y al mismo tiempo respetas la ciencia en la que te desenvuelves? Bueno, mira, te voy a comentar o les voy a comentar hace tiempo un gran amigo que es maestro en ciencias de la UNAM. Yo le entregué, y es una anécdota que no se me olvida, yo le entregué un estudio pericial y de alguna forma él me decía, oye, ¿cómo es posible que puedan fundamentar todo un sistema jurídico en esto? Esto no, esto tiene sesgos, esto tiene limitaciones, esto tiene interpretaciones, ¿no? Y ustedes son, me decía él, a rajatabla son de es culpable o es inocente. Entonces, ahí yo me di cuenta precisamente de lo que estamos platicando. El perseguir un hecho como tal te lleva a una situación material real y temporal. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ocurrir esa acción en una realidad, en un tiempo y espacio determinado, en el cual nosotros vivimos. ¿Sí? Se tiene que reflejar en nuestra realidad el que dejen o hagan
de manera incorrecta a las personas por su comportamiento y sus acciones. Pero me queda esta anécdota porque ahí fue cuando comprendí y dije, sí, realmente no podríamos determinar una verdad absoluta con cualquier tipo de ciencia, porque al final del camino ese es precisamente, vamos a romantizar la magia de la ciencia, ¿no? En el que no puede ser nada absoluto porque dejaría de existir el conocimiento y por tanto solo habría una verdad que todos tendríamos que saber. Y eso de eso no se trata precisamente el descubrir el mundo, la verdad, etcétera. Entonces, traspolándolo o llevándolo a la cuestión del, del, de la investigación de los delitos, sí te das cuenta que el Ministerio Público, de alguna manera, su obligación es perseguir los delitos. Él tiene un catálogo de delitos y dentro de ese catálogo tiene que encuadrar tu comportamiento como ciudadano. Si el comportamiento encuadra en estos elementos, pues obviamente él tiene la responsabilidad de tener, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, de tener un culpable. ¿Sí? Y no se trata de eso, se trata de entender el suceso, porque en muchas ocasiones la misma persona, por accidente, por error, termina involucrado en este delito, pero no queriéndolo cometer con esa situación, ¿no? Entonces, lejos de estar adivinando sensaciones o interpretando sentimientos, nosotros tenemos que tomar el resultado de ese comportamiento, analizarlo, desmembrarlo y comprenderlo para volverlo a unir. Eso es una reconstrucción, como tú bien lo decías. Yo primero analizo el todo, después desmenuzo los elementos y ya que tengo la información, la procedencia, el origen, muchas características, ahora sí lo vuelvo a unir para ver qué es cierto o comprobable y qué no lo es. Eso es más o menos lo que yo te podría decir al respecto. Oye, Mao, fíjate que hablando de este punto en particular, ¿qué parte de estas ciencias, o bueno, entiendo que debe haber física, química, matemáticas, en toda esta reconstrucción? Al menos de lo que yo he visto y hemos trabajado, muchos de esos puntos, por ejemplo, trayectorias, temporalidades en cuanto a espacio, distancia, lo que permitiría que fácticamente o materialmente algo se pudiera observar. ¿Cuál de estas o ramas es la que tú consideras que tiene mayor alcance al momento de probar algún hecho o tratar de reconstruir un hecho? Evidentemente, puedo estar hablando en genérico, a lo mejor es una sola, o a lo mejor son varias. Tal vez ese punto sería importante saberlo. Yo creo que todas, ¿no? Todas nos van a abonar precisamente para encontrar esta verdad. Y esta verdad tiene que estar sustentada en un elemento principal porque nosotros somos así, que es el médico biológico. Yo creo que el médico biológico es lo más importante porque te va a permitir entender de muchas formas el resultado del comportamiento humano. Si tú te fueras inclusive al comportamiento per se, como tal, tendrías que consultar al psicólogo, al neurocriminólogo, al médico, al endocrinólogo, al neurólogo, que son la cuestión neuronal, la cuestión del cerebro, del pensamiento, para que pudieras comprender y decir efectivamente este sujeto es tendiente a cometer un delito, a ser omiso, etcétera. Pero no lo llevamos a ese punto, ¿no? En el derecho nos falta mucho para poder comprender que el ser humano es un elemento tan fascinante desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista orgánico, que nos permite precisamente tener un comportamiento, tener un resultado que otros seres tal vez no lo tienen, ¿sí? Ejemplo, todavía no existe algún elemento que nos determine que, por ejemplo, un león genera alguna estrategia para poder aniquilar 20 ñus, ¿no? Sabemos que actúan por instinto, por reacciones en su cerebro que los obligan a conseguir alimento. Y el único medio para conseguir el alimento, pues es la agresividad que puedan ellos generar para poder terminar con la vida del alimento, ¿no? Pero nosotros no somos tan simples, vamos a decirlo así. Hay muchos parámetros que se deben de conocer y que el derecho debe de contemplar
en el comportamiento humano. Precisamente esa es la importancia y creo yo que es la materia que más debe de interesar en el área forense. Repito, aunque todas tienen su importancia, yo considero que es las médico-biológicas las que nos van a determinar muchos factores porque implican precisamente al organismo como tal. Más o menos sería Uy, yo uy, qué esa la idea. interesante, ¿eh? Qué interesante, porque sí, te estás metiendo a la parte emocional, a la parte biológica, a los agentes externos que pueden influir en el comportamiento, porque digo, sí es cierto, está ya muy conocido que podemos reaccionar o tener, bueno, el estrés en la ciudad, por ejemplo, es horrible, ¿no? O sea, el hecho de que alguien se baje depende de una condición previa y puede desencadenar en una agresión. Acaba de pasar hace unos días una nota en donde por una riña, unas personas en Coyoacán, empezaron con una riña y terminó matando a una persona, y esto ya se da muy común. Es bien interesante esa parte. Y por ejemplo, Y ya que tocas el punto de las ciencias y tan particulares, ¿qué es cuál es cuál ciencia para ti ha sido, digamos, la de mayor contraste o con la que te encuentras en la práctica? Porque yo entiendo que hablar entre personas de criminalística y ciencia y hablar con un abogado, para todos los que nos escuchan, de verdad, hablar con un abogado es de lo más complicado porque nunca buscan una respuesta, siempre buscamos un problema. Y en el caso en tu caso, casi siempre buscas una solución, un punto de. ¿Cuál es el punto más álgido de la ciencia en el que te has encontrado al momento de tratar de exponer ante un juez, una autoridad, un abogado? mira, yo creo que primero que nada, como te decía, y como bien lo apuntabas, entender el delito desde su génesis, o sea, su inicio, su desarrollo y su culminación, yo creo que ahí es un grave problema que no tenemos en una plena comunicación y entendimiento entre abogados y especialistas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el conocimiento se va acotando a lo que el abogado quiere demostrar, que a lo mejor es un lugar, a lo mejor es que el sujeto no tenía un arma o que el arma no servía, pero no ven la globalidad que implica precisamente la realización y la culminación del delito como tal. Entonces, tratar a veces de explicarle, por ejemplo, a un abogado que lo más importante es el inicio, porque el inicio nos va a determinar el desarrollo, es lo que yo considero que más me ha tenido así como un choque, principalmente con mi área que manejo, que es criminalística, en donde les digo, es que observa el lugar, ¿no? No hay un adecuado procesamiento, no tenemos indicios realmente que podamos estudiar para ver si hay una vinculación, si podemos demostrar alguna relación íntima entre los objetos, los participantes, etcétera. Y ahí es donde viene el choque porque el abogado quiere encuadrar en lo jurídico toda esta investigación, ¿no? Y lamentablemente se reduce tanto para jueces como para ministerios públicos y abogados, ¿lo mató o no lo mató? Es que es complicado, ¿no? Yo siento que esa pregunta sí resulta muy injusta para la ciencia desde el punto de vista jurídico. Ok, hablaste de los jueces. Está bien interesante esta parte. ¿Cuál es la complicación? O sea, hablar con un juez, ¿es lo mismo o hablar o exponerle a un juez? Filosóficamente hablando, se supondría que el juez es el perito de los peritos, es lo que se dice. Algunos jueces Mm, ya ni siquiera se decantan por estudiar la ciencia. Conocemos a Malagón, tú y yo hemos tenido trabajo con él, nos ha claro. presidido audiencias, eh, y es de los pocos jueces, deben haber más también, he visto varios, pero que desentraman o desentrañan las ciencias, que cuando empiezan a tener un asunto de una naturaleza muy compleja o de ciencia muy específica, van, consultan, traen un asesor, que si bien no exponen el caso, pero sí traen a alguien. Incluso yo sé que algunos han comprado libros especializados en la materia que están viendo, precisamente para volverse ese perito de peritos. En tu caso, ¿cuál es la complicación mayor
o cuál es el punto de comunicación que has tenido entre criminólogos o criminalistas, perdón, lo dije mal, si es una ciencia diferente, criminalistas, tu materia, eh, y esta comunicación hacia los jueces. También sé que son los abogados los que hemos cometido muchos errores, no sabemos exponer la situación a los jueces, pero también creo que hay jueces que en vez de preguntarte, como que dejan esto muy al aire. ¿Cuál sería el punto de contradicción? ¿Cuál sería el punto en donde no hay comunicación, esa parte con los jueces? Mira, yo como siempre lo he dicho, yo no le echaría la responsabilidad a un solo ente, ¿no? Yo creo que todos los eventos desafortunados nos llevan a la operatividad negativa o positiva de algún proceso, ¿no? O sea, hacer bien nuestro trabajo o no hacerlo bien. En algunos casos depende de nosotros, claro, ¿no? Desde el punto en el que yo no pongo atención a lo que estoy haciendo, no llego a tiempo, no proceso adecuadamente, no interpreto de forma correcta, no sustento, ¿no? Etcétera. Eso ya sería directamente a mi responsabilidad. Pero en el caso de los jueces también existen circunstancias que no te permiten, como bien tú lo dices, si la extracción de la información es por medio de los abogados, tanto defensa, asesor jurídico y el Ministerio Público, y no es adecuada, no es la extracción adecuada, no dejas fluir ese conocimiento porque en tu estrategia, porque te vayan a meter un dato que no deben, porque se te olvidó meter algún elemento o fue omiso alguna de las partes, entonces ahí es cuando se pierde realmente la calidad que implicaría la información que te da un experto. Precisamente yo no puedo llegar a un juicio y sentarme a conversar sobre la experticia, sobre lo que yo encontré, en realidad si el abogado no sabe extraerme esa información o si no lo quiere hacer, ¿no? También cómo va. Entonces, para mí yo creo que ahí es donde viene el grave error. Por ejemplo, ¿no? Y yo lo digo desde el punto de vista de las ciencias forenses, pero yo también sé y comprendo, al haber estudiado derecho, a ciertas técnicas que se utilizan como las técnicas de litigación, en donde separa el flujo de la información porque no hay un formalismo, ¿no? Adecuado y por ende, pues de alguna forma se llegan a ocupar estas circunstancias precisamente para trabar la información y no seguir comprendiendo lo que el investigador pueda decir al respecto. Entonces, de esto se refleja en los jueces porque al final también de nuestro lado puede haber gente que no le importe realmente desarrollar su ciencia y por tal de un juez que en nuestro país sabemos que puede tener 5 o 10 audiencias al día, pues llega un punto en el que ahí viene otro que va a decir que no, que él considera que no disparó, él considera que no lo mató, etcétera. Entonces se vuelve tan rutinario también que el mismo juez, pues al momento de que está escuchando, pues ya está un poco bloqueado y lo único que quiere es obtener las conclusiones, ¿no? ¿A qué voy con esto? El punto medular es cuando los mismos interesados en recibir esa información de la ciencia en específico se limitan a decir cuál fue tu conclusión, ¿no? Y de ahí partimos. Cuando te piden cuál fue tu conclusión, significa que no les interesa el desarrollo, significa que no hay algo interesante que ellos puedan ver en lo que tú realizaste, ¿no? A lo mejor sacaste un poco de sangre que encontraste en una prenda y que eso te da parámetro para hablar del tema. No, al final del camino, oye, pues sí, eso sabemos que es un homicidio y hay sangre, pero no sabemos de quién es. ¿Sí me explico? Eso es lo Claro. interesante, entender quién fue el que sangró, por qué sangró, y no nada más pues es que como es un homicidio, obviamente va a sangrar. Es una cuestión más o menos como eso. Entonces, los mismos jueces cuando tú empiezas otorgar elementos importantes, interesantes, algo que sea sustentable, sí, los jueces de repente reaccionan y voltean, uno se da cuenta cuando está ahí en el estrado y ves que voltea y escucha y asienta con la cabeza o tal vez hace, no me parece, no me convence, y de ahí puedes empezar a meter información un poco más compleja o un poco más intensa, inclusive un poco más interesante, para que el juez diga, mira,
¿no? Este señor sí nos viene a explicar su materia y no viene a criticar tal vez, no, fulano no hizo esto, sultano no hizo aquello, sino que nos viene a decir del tema y a dar elementos que puedan ser reconocidos. Yo me acuerdo precisamente en esa audiencia que tú citas con el doctor Malagón, que llegó un punto en el que al momento de que yo estaba hablando, él se inclinaba, decía algo de manera muy, muy baja y comenzaba a notar, ¿no? Y volteaba y me veía a mí o veía la pantalla y volvía a notar. Al final de mi intervención, si tú recuerdas, Sí, claro. le realizó una pregunta al principal Al presidente, y sí. al presidente, y el presidente me la hizo directamente. Perito, dígame, ¿cómo determinó que en ese momento hay un o no existió un disparo de arma de fuego? ¿No? Y ahí fue cuando se describió. Entonces, eso significa que la máxima autoridad en ese recinto le interesa la ciencia y le interesa saber por qué llegaste a ese punto. No le interesa los dimes y diretes que luego existen de ya me dijo fulano tal cosa, aquel sultano también ya me dijo otra cosa. Entonces, al final, yo siempre lo he dicho, los elementos subjetivos que es todo el chisme, vamos a decirlo así, se tienen que sustentar con la ciencia. Si los puedes sustentar con la ciencia, estás acercándote un poco más a esa verdad. Pero si solo te llevas uno de los premios, si por ejemplo te llevas todo el chisme, pues al final se vuelve una decisión bastante arbitraria, porque inclusive lo puedes llevar a base de experiencia. No, yo me acuerdo que un día me robaron la cartera y lo sentí muy feo y no me gustó. Entonces va para adentro. Pero si te vas a la cuestión solamente científica, vas a tener sesgos de información, donde pues, no sabemos, aquí no tengo ningún elemento, pero resulta que sí está golpeado o que sí le quitaron el dinero. Entonces ocurrió, pero no me saben explicar cómo. Entonces, ahí es donde yo digo, ese es el punto donde te das cuenta si una autoridad, como lo es un juez, le interesa realmente la aplicabilidad de la ciencia o identifica plenamente que tú vienes a hacer un acto de oratoria, ¿no? Pero no de ciencia. Claro, ahora hablaste de algo bien interesante. Fíjate que la gente piensa, los que no conocen de derecho, piensa que uno llega a los juzgados y el abogado se para y grita y dice y manotea, ¿no? Y el buen abogado es el que grita, te defiende gritándole al contrario, poniéndose a pelear con el juez. Hay por ahí algunos abogados youtubers que se ponen el abogado más fuerte y feroz contra el juez, ¿no? Y, y lo que a mí me parece más interesante, que acabas de tocar el tema, en ese caso en particular con el doctor Malagón, estaba el maestro Almogávar y estaba el doctor Lozoya, era la presidencia del tribunal, el ese tribunal. Pocos jueces y pocos tribunales yo he visto, yo tengo 22 años en esto, que se interesen tanto, porque después de tu audiencia vinieron otras dos en donde los jueces fueron los que empezaron a preguntar. Y esto es bien interesante por dos razones. Primero, cuando la información tiene calidad y pueden haber confrontaciones de información entre las partes MP o nosotros, o asesores y nosotros, o defensores y asesores, el juez tiene la facultad de poderle preguntar a los peritos la parte técnica, que este caso fue así. Y me acuerdo muy bien de la respuesta, fue porque verificaste si existían o no indicios en las paredes, por la temporalidad, que habían pasado algunos meses, sí, pero no había ni resanado, no habían lesiones, no habían daños. Y después hicieron otra pregunta a otro perito diciéndole, a ver, un video en donde se mostraban unos hechos, y lo voltearon a ver 3 veces y regréselo, póngalo ahí, regréselo otra vez, ahora adelántelo. El propio juez fue el director, el presidente fue Almogávar, estuvo revisando parte por parte de lo que se estaba exponiendo. Y eso fue, de esa manera concluyeron que había una falta de probidad de los policías aprensores, porque se ve que manipularon el vehículo donde encontraron supuestamente las cosas. Bueno, esa es la parte para el abogado y para todos los que nos escuchan que desconocen. El juez no solamente es el que se para, escucha y se va a su casa. Las partes no solamente somos, gritamos y nos peleamos. Debemos tener razón, debemos tener algún objetivo. Y me parece
al menos yo lo he experimentado contigo, digo, te he tenido la fortuna también de trabajar con muchos peritos, pero desde tu materia, esta maleabilidad con la que hemos podido trabajar, y me refiero, porque tú has podido extender un poquito tu materia hacia el derecho, y yo he tratado de entender tu materia y al final creo que ha sido muy buen, el resultado, bueno, han sido Complemento. varias absolutorias, pero lo más interesante, y yo recuerdo que así empecé ese procedimiento, yo le dije a los jueces, va a haber una determinación científica, porque le dije, físicamente, en razón de la ciencia de la física, no se va a poder demostrar ni trayectorias, ni las condiciones, tal cual lo habías visto tú en tu dictamen. O sea que las trayectorias eran imposibles que se dieran en las lesiones que, bueno, ¿no? Y Sí. ese Mauricio, a mí me ha parecido, primero que debe ser como una regla general de los jueces, que nos puedan preguntar a las partes. Bueno, a mí no, porque solo soy defensor. Aunque hay jueces que sí nos preguntan, ¿no? Oiga, le falta esto, ¿qué tiene esto? Un documento es así, 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 para tener más conocimiento. Y en el caso de este tribunal, el que a ustedes les pregunte. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Qué es lo más complicado que te has enfrentado en una sala de audiencias con estas condiciones? Bueno, poderme dar a entender, yo diría poderme dar a entender y que me entiendan sobre una mecánica de un evento. Mira, muchos de los pues, peritos, también filósofos de mi área, vienen y dicen, no, no puedes determinar nada, porque al final la ciencia no es exacta, etcétera. Me queda claro, lo volveríamos un dogma, ¿no? Si fuera exacta, y no es el caso, ¿no? Pero yo también pienso y digo, ¿qué caso tiene que ambos tengan las mismas oportunidades de crear, de interpretar y de debatir un hecho fáctico, ¿no? Con ciencia. ¿Qué caso tendría si no llegara alguien a decir esto tiene esta circunstancia o esta finalidad o esto pasó así, ¿no? Vamos a decirlo tajantemente y de manera común. Porque al final la otra parte también tiene ese derecho y lo puede hacer y tiene las herramientas. Yo siempre lo he dicho, no es una cuestión de que ay, el perito viene a hablarnos de cosas bien marcianas y no sabemos ni qué y ahí se queda y que diga lo que tenga que decir porque al final nosotros tres, juez, MP, cuatro, asesor y defensa, somos abogados, a nosotros no nos importa ni la biología, ni la física, ni las matemáticas. No se trata de eso, por eso hay herramientas, y tú lo sabes, que son los consultores, en donde estos expertos te van a decir al oído, oye, ¿sabes qué? Él te está diciendo esto. Ah, mira, ¿sabes qué? Él no ocupó esto y debió de haberlo realizado. Tú sabes que hay manuales, guías, protocolos, que a lo mejor y no tienen una categoría de obligatoriedad, pero por eso son guías, ¿no? Para que todos llevemos por lo menos ese camino y científicamente también sí son viables, porque al final es lo que te permite hacer un debate, ¿no? Si yo empiezo y sigo esta línea y el otro perito dice, no, yo ya seguí esta línea y no va así, va así. Ah, ya puedes contrastar en pares, en iguales. Pero si yo voy perito a la audiencia y digo, no, esto va así, y el MP dice, no, 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 eso no sirve, esto no va así, va así. ¿Con qué fundamento? O sea, es lo que yo te comentaba hace un tiempo. ¿Con qué me debates tú, abogado, una cuestión científica a mí, experto? Vamos sin ser presuntuosos, vamos a cambiarlo de lado. ¿Cómo me voy a ponerte a enseñar derecho a ti si tú eres el experto en leyes? ¿Me explico? Sí, claro, ¿Cómo voy a ir a totalmente. decir, no, 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 a ver, tú, Ministerio Público, de acuerdo al artículo tal, no me puedes preguntar y cerrar mis cuestionamientos así o no? Pues, ¿qué me va a decir el juez? A ver, tranquilo, usted no viene en calidad de abogado, Sí. ¿no? ¿Quién le Entonces, certificó? sí lo, ¿Quién le certificó las exacto, medidas? la lona. Sí, ¿no? Sí, entonces, si lo ves desde ese punto, amigo, sí resulta a veces frustrante esa parte, porque te están interrogando personas que no se toman un tiempo para por lo menos tener una generalidad de tu materia, ¿no?
de por lo menos decir, oye, mira, no entiendo la química, ¿no? No entiendo la genética, no, pero traigo a una persona que sí lo hace. Ella ya valoró tu estudio, ella ya me dijo, esta persona me dijo, oye, ¿sabes qué? Este examen no debió de haberlo realizado el perito, no es el más novedoso, no es el más certero, ¿sí? Y no venir y decir, como te lo he comentado, oiga, perito, ¿y usted le pagaron? Oye, espérame. Sí. ¿Por qué? Porque al final, vuelvo al punto, el abogado me va a preguntar en su conocimiento jurídico, no en el conocimiento criminalístico, no en el conocimiento médico, no en el conocimiento, no, hasta victimológico. No va a ser así y no puede ser así porque precisamente por eso tenemos una figura de experto. Y yo te lo digo así en corto ahorita con todas las personas que nos escuchan, este, me llega esta idea de decir, oye, ¿por qué me tienes a mí, figura de experto, como un testigo? ¿Por qué? Yo no me puedo omitir el contestar, salvo que me incriminen algo, pero no puedo Claro. tener alguna alternativa para decir yo no quiero contestarle porque me está preguntando una tontería. ¿Sí me explico? Mi figura yo considero, desde el punto de vista del experto, mi figura es secundaria en un sistema que presume, como tú bien lo dijiste, ser una ciencia, pero mi presencia es secundaria, porque yo no te puedo pedir, autoridad, una grabación para analizarla. Yo no puedo hacer elementos aislados y llegar y decirte, mira, ahí está, yo descubrí esto. No, a ver, espérame, ¿quién te lo autorizó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién te lo supervisó? ¿Sí me explico? Entonces, para mí, ese ha sido a lo largo de este tiempo como que la barrera del aquí no vienes a enseñarnos ciencia, aquí vienes a adaptarte al sistema jurídico. Más o menos lo veo desde ese punto. Fíjate qué dolor, y es cierto, porque desde nuestra perspectiva, al menos yo trato de ser lo más, así como el podcast, lo más digerible Relax. posible. Sí, o sea, y te lo debo decir, como no somos los que llega gritando, peleando, agrediendo, hay personas que nos ven y dicen es que, híjole, son penalistas, pues somos penalistas, pero no tengo que venir a agredir y tener guarros y ponerme agresivo. A ver, yo vengo a ganarles con la cabeza. Si tuviera que Es ganarles con el correcto. lomo, pues sería cargador. En un ring, Pues en sí, un ring. así a golpes, bueno, también me defiendo, pero no es el tema, ¿no? Y esta complicación, porque lo peor de todo, y lo tengo que decir con todas sus letras, lo peor de todo es que a veces te subes al ring y ni siquiera se saben las reglas. Es deplorable, denigrante para mi profesión, principalmente para mi materia, que de pronto cualquiera se diga abogado penalista. Y desgraciadamente cuando estás ya dentro de, y hablando hasta de doctores que se creen doctores y que tienen un doctorado ahí chafita de por ahí de la Juárez, no hay, y no es porque uno sea muy inteligente o sepa mucho, simple y sencillamente yo hago esto de la mejor manera posible, tratando de interpretar lo que, por ejemplo, en tu caso o otras pruebas nos pueden decir, y lo voy a tratar de resumir muy bien, tratar de hacerlo muy Muy breve. cortito. En uno de los asuntos, los últimos asuntos que llevamos, todo el mundo me preguntaba, pero solamente se van a basar en que el vehículo, la patrulla, no estaba en el lugar de la detención. Y yo les decía a todos al MP, le dije a algunos compañeros litigantes, le dije a un asesor, le dije, oigan, ¿necesito demostrar algo más? Es que hay muchas personas que lo incriminan, dos oficiales mentirosos, uno muerto y el otro que fue a declarar. Uh-huh. Pero justamente el juez dijo exactamente de lo que tú hablaste, de que materialmente había 800 metros de distancia, no Sí. podía estar en el lugar, y luego lo ratificamos con un dictamen de la Secretaría de Seguridad Pública. A ver, científicamente, no puede estar un vehículo a 800 metros, casi un kilómetro de distancia, al mismo tiempo en el que estaba en otro lugar deteniendo a una persona con un testigo. Amigo, eso es entes no pueden ocupar el mismo espacio, es un Es principio físico. física, pero se nos olvida en derecho. Y es una complicación.
Digo, yo no estudié ciencias porque no me dio la cabeza, ¿no? O sea, estudié leyes. Pero lo que sí recuerdo es que hay cosas y reglas que la gravedad cae y tiene una velocidad, que el sol brilla y tiene una capacidad de iluminación y bla, bla, bla. Esas cosas no dejan de existir. El problema es que en la sala de oralidad, uno no vienes preparado, y te soy honesto, ¿eh? O sea, yo he visto abogados, ministerios públicos que tienen asuntos delicadísimos y de verdad lo único que están esperando es que el juez les arregle la plana. Jueces que ni siquiera escuchan. Desgraciadamente, amigo, yo me he tenido que subir al ring. El último asunto que tú me ayudaste a llevar, pues fue algo peor de lo que pasó. O sea, ni siquiera tenían pruebas. Fue gracias a tu intervención lo que permitió. Y a eso se enfrenta la gente. O sea, no solamente es al hecho de que no entiendas que científicamente puedes demostrar algo, sino que dentro del propio ambiente nosotros tenemos que lidiar con colegas que no llegan ni a eso, que no tienen la más mínima, el más mínimo criterio moral de tratar de resolver el asunto. Es llegar, pongo mi cédula y ya, se acabó. Eso es un enorme factor, porque al momento de tratar de resolver las cosas, todo se complica. Y lo vemos todo el tiempo, Sí. también con peritos, ¿eh? O sea, los de la fiscalía, ay, ay, ay. Tres renglones de su dictamen, no hay metodología, no hay explicación, no hay... Son opiniones, Sí, opinión, justamente. Y bueno, y si son te opiniones. enfrentas y el tipo de delito, entonces el tipo de delito ya no se permite. Es una complicación que gracias a tu materia, a personal como tú, calificado, que simple y sencillamente va a resolver los planteamientos normales, técnicos que se ponen y que derivan de la carpeta, a veces no lo entendemos en la materia. La valoración de tu materia y la importancia de las ciencias en el derecho, a mí me queda perfectamente claro, y aparte lo hemos comprobado, es indispensable volvernos más científicos. Se suponía que esto iba a ser más científico, pero desgraciadamente estamos Esa fue la regresando, ¿no? bandera. Estamos Sí, esa regresando fue otra la vez, bandera. ¿no? Mira, te comento rápidamente, lo que tú mencionas es bien importante. Nos tocó, y lo explico brevemente para no ahondar en el tema, pero nos tocó un supuesto abuso sexual de un maestro de deportes a una chica, como de 12, 13 años. Eh, el mismo derecho por cuidar eh, conceptos de violación a la víctima, al imputado o del proceso, sesga mucho el conocimiento científico. ¿Por qué lo sesga, amigo? O sea, ¿por qué lo corta, lo aísla? Porque no permite llegar a esa verdad, porque ya se incomodó esta parte, porque ya la otra no quiere. O sea, llegamos a un punto en el que me importa más que sientas ya después del daño vamos a prevenir primero y luego si ya pasó, entonces a resolver. Yo creo que sería algo prioritario en ese sentido para que todos estuviéramos bien, porque al final del camino la idea es que todos estemos bien, eso es el concepto general. Ahora, ¿por qué te lo digo? Comentaba yo, un maestro de deportes, una alumna de 12, 13 años aproximadamente, están haciendo ejercicios en la escuela, en la clase de educación física, de levantamiento de caderas, ¿no? Se acostaba el alumnado y comenzaba a levantar la cadera con las piernas flexionadas, arriba y abajo, y esta participante no podía hacer el ejercicio. Entonces solicita ayuda, el maestro la toma de la cintura y la comienza a ayudar a levantar la cadera. De ahí las versiones se distorsionan, ¿no? La chica llega a casa, le menciona a su mamá, pues que en la clase de educación física el maestro le tocó las caderas y que pues hicieron unos movimientos que a ella le incomodaron. Ok, la mamá, pues como todo padre, reacciona contra esta situación y van y denuncian al maestro. En la narrativa de los hechos, menciona a la niña que ella está acostada, como lo mencioné, y que estaba haciendo el ejercicio con una sola pierna flexionada y la otra completamente estirada. Entonces,
que llega y el maestro y que comienza a tomarla de la cintura y la empieza a levantar hacia su zona genital y comienza a rozar la zona. Esa es la versión que maneja la autoridad con la víctima, ¿no? Yo dije, ok, no hay problema. Hacemos el estudio anatómico, hacemos una recreación virtual, precisamente virtual, para poder realizar los movimientos que la chica mencionaba con una pierna flexionada, No ¿no? dan. La cual impedía precisamente que las dos zonas pélvicas, la del maestro y la de la chica, inclusive se tocaran, ni siquiera se frotaran, se tocaran, porque la posición no lo daba. Sí, Además de que había algunos parámetros que, pues dices, no puede ser. Nosotros recreamos el evento, yo me puse con una de mis colegas a realizar los movimientos que ella decía y no se podía, lo fotografiamos, lo grabamos y lo reconstruimos virtualmente. ¿Sabes cuál fue la resolución? Bueno, más bien el resultado del análisis del juez fue, primero fue más bien fue condenatoria porque fue para juicio, fue condenatoria porque él decía, ¿saben qué? El perito nunca estableció cuánto medía ni pesaba la víctima, entonces lo pudo hacer en cualquier momento o de cualquier forma. uf, Y yo dije, ¿cómo? A ver, yo no puedo obligar jurídicamente a la chica a venir a mi oficina y decirle, oye, necesito pesarte y medirte para poder tener ese valor y poder establecerlo en mi reconstrucción o en mi claro. recreación. Y tampoco ella permitió una revisión corporal donde le iban a medir y pesar ante una autoridad. Entonces, el conocimiento está sesgado, está Claro. interrumpido por la misma autoridad y la víctima. Entonces, ¿cómo me exige la autoridad que yo no demostré un evento porque me faltaron esos datos? O sea, técnicamente es correcto lo que me dice, pero en la ejecución el mismo sistema no me lo permitió determinar. Entonces, aun cuando en las posiciones no daba, la autoridad dijo no, el perito nunca determinó cuánto pesaba ni cuánto medía y por lo tanto a mí ese conocimiento no me sirve y es el culpable. Pero ojo, o sea, el que no dieran las medidas significaba que desechase totalmente el dictamen. O sea, No, yo creo y te que, voy a explicar por qué. ok, Mira, para empezar, hablábamos de posiciones, ajá, claro, movimientos, mecánica no corporal, de que el sujeto, exacto, no de que el sujeto pudiera o no sostener a la menor, que te voy a decir y te voy a dar un dato bien interesante. Después del juicio, eh, presentaron porque hubo apelación, no, hubo una ocasión en la que la chica enfermó y presentaron un justificante que tuvimos, pues observar, ¿no? Pudimos observar. Y la chica pesaba bastante para su edad, pues estaba excedida de peso. ok, Entonces, aún menos hubiera podido realizar los movimientos de levantar la cadera hacia él, perdón. claro, 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 Entonces, pero es un conocimiento que yo no podía utilizar porque la misma autoridad y la misma norma no me lo permite. Entonces, ella no dio su consentimiento en su momento a la autoridad para practicarle estudios médicos, tampoco yo lo obtengo porque soy una contraparte y el conocimiento se sesga, pero no significa que lo demás no funcione o no sirva, claro. ¿sí? Sí, o sea, si Porque al hubieras hecho final los yo estoy, parámetros, si hubieras hecho los parámetros de 3 o 4 personas de distintos tamaños, o sea, hubieras dicho, ella está en este parámetro por la edad, pero si se excede de parámetro, podría haber hecho esto. Digo, eso es, pero al final del camino, sí, 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 estás en lo correcto, pero al final del camino esto se reduce a algo así como, no me lo demostraste experimentando, no sirve, no existe. Y vuelvo al punto, no entendemos desde el punto de vista del derecho que nuestra materia no reconstruye fielmente un evento porque yo no puedo salir a matar a una persona para claro, decir, mira, efectivamente así era. No, aquí lo que nosotros es analizamos todo lo que se investigó, el resultado y los procesos para interpretarlos y decirles, mira, esto no es probable, esto sí es probable. ¿Sí? claro. No podemos recrearlo al 100. Yo decía en algún momento rápidamente, no sé si viste esta película de Minority Report con Tom Sí, Cruise, claro, cómo no, sí, que se trataba científico. de unas personas que soñaban los delitos y llegaban antes de que se cometieran y Sí, órale,
estás detenido. Oye, pero yo no hice nada, pero lo vas a hacer, ¿no? Más o Sí, menos lo veo así. O sea, si no entendemos cómo funciona la ciencia, yo lo veo así. El abogado, el juez, el MP, el defensor, dice, no, si no me dices que no la mató, entonces no sirve. claro. No va por ahí. Sí, sí, te entiendo. Fíjate que es súper interesante esta parte, Mau. A mí me queda claro, y yo lo he visto muchas veces, desgraciadamente, la ciencia la elimina el juez, los abogados la eliminamos, porque para nosotros las declaraciones o las entrevistas son pues, puntos importantes. Sí, sí dejamos un poco de lado el tema de la ciencia, por eso el hecho de platicar contigo hoy. A mí esto lo voy a dejar, o lo quiero dejar como el inicio de una sección especial para que podamos trabajar. Digo, ya nos aventamos una hora. Genial, yo podría Sí, estar sí, platicando contigo horas porque son casos y casos y casos. Yo lo que quiero que hagamos, Mau, si me permites, es que vuelvas otra vez en otro momento y podamos analizar ya casos prácticos reales, contextuales, o claro. sea, por ejemplo, sociales, y que también toquemos puntos de tu ciencia, que nos vayas explicando cosas un poquito más a fondo y tomar temas así específicos para irlos desarrollando dependiendo de los casos que vayamos tomando. Ha sido un enorme placer estar contigo, siempre es un gusto platicar, Igual, amigo. siempre me enseñas mucho de veras. Para todos los que nos escuchan, vamos a dejar los datos de Mao y de CINFO, que es su empresa, el instituto y los servicios que ellos como peritos tienen, y una pequeña lista en el podcast de todas las actividades que él realiza. Es de total confianza, es un hombre súper, súper dedicado y profesional. Perfecto. Y va a ser un gusto enorme que estés con nosotros cerca. Tenemos proyectos de trabajo, hay más cosas por hacer. Esperamos que no sea la primera vez y ni la última que estés aquí con nosotros. No sé si quieras decirnos algo más. No, al contrario, muchas gracias por el espacio, por invitarme, amigo. Ya sabes que siempre es un placer estar platicando y desarrollando temas. Y con todo gusto, tú me invitas y desarrollamos el tema que se presente y analizamos. Para que se No hay queden, problema, para, muchas gracias. para que se queden todos con las ganas, Mauricio fue el que realizó el dictamen de una persona, no sé si se puede decir el nombre, Sí, 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 sin o problema. sea, ya fue, no me acuerdo el nombre, Mau, perdóname, este Ah, muchachito, es el señor Ocaña, ok, el actor Ocaña, Octavio Ocaña, y que tenía un personaje que se llamaba Benito en Vecinos. ok, bueno, pues Con él tuve, perdón, Mauricio fue el que desarrolló el dictamen y gracias al dictamen Mauricio se pudo descubrir cuál fue la mecánica real de los hechos por los que esta persona falleció. Yo creo que en la próxima entrega que nos permita, si es que tú puedes hacerlo, que nos platiques hasta donde la pericial te permita, hasta donde tu profesión te permita, claro, obviamente siendo muy respetuosos porque evidentemente hay deudos, hay personas que fallecieron, una persona sí, falleció y claro, su familia, pero desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la información, respetando todos esos parámetros, hasta donde tú nos permitas, Mao, va a ser bien interesante todo ese tipo de cosas que nos has comentado. No será una despedida, sino un hasta pronto, para que estés con nosotros claro que otra sí. vez. Te agradezco muchísimo y a todos los que nos escuchan, gracias y nos vemos pronto. Gracias, buenas noches.